el PowerPoint y de ahí pues vamos a hacer un pequeño taller. Ok, muchachos, vamos a empezar entonces con la unidad 2 del módulo, que tiene que ver con la parte de las unidades de medidas que normalmente utilizamos en los laboratorios de química y biología. Normalmente, siempre en los laboratorios se utilizan cierto equipo específico, pero hay que saber el equipo para qué se va a usar. Se va a hacer en medidas de peso, o sea, se va a tomar, digamos, 5 miligramos o 5 gramos de cloruro de sodio, por decir algo, o de glucosa, o si se va a medir, por ejemplo, 5 ml, o sea, mililitros de agua, por decir algo, agua destilada. Entonces, ahí tenemos que saber qué vamos a usar, pero para entender esas unidades de medida, tenemos primero que verificar el hecho de que esas unidades de medida tienen unos signos y esas medidas que vamos a ver. Entonces vamos a la presentación para explicarles un poco más sobre esto. Que también está, el mismo cuadro está en el módulo. Ok, Almanza, ¿logras ver allá la presentación en su computadora? No. ¿No? Pues vamos a ver. ¿Logran ver allá la presentación o no? Las letras se ven como distorsionadas. Déjame ver qué pasa. Pues agrande más la página. No, espera, déjame ver si que está. Okay. Creo que ya sé por qué. Okay. Bueno. Ahí solamente me confirman si aparece. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, vámonos con magnitudes físicas y medidas. Okay. Eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Necesito saber si me están escuchando porque escucho como un feedback en mi audio, en la computadora. ¿Me logran escuchar bien? Sí. Ah, ok, perfecto, no hay problema entonces. Bueno, como les comentaba, normalmente en biología y física, en química, se utilizan mucho las unidades de medida porque son experimentos que se van a basar en medir, ya sea medir peso o medir volumen. Es lo normal que se utiliza en un laboratorio. Entonces, dentro de esas unidades de medida, tenemos que tomar en cuenta que existen unidades de medida fundamentales en todo laboratorio, como también existen medidas suplementarias. Entonces, dentro de las medidas fundamentales, en base a lo que es magnitud, tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente. Si vamos a estar hablando, por ejemplo, en física, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad lumínica o la cantidad de luz. Ok, vámonos con lo que es longitud. Longitud viene siendo la unidad, la magnitud es longitud, pero la unidad viene siendo el metro. En este caso el símbolo es M, en minúscula. La masa, que es para laboratorios básicamente de química y peso, aquí se denota kilogramo. El kilogramo es kg. Pero afuera de la masa, aquí también hay que tomar en cuenta uno que es gramo. Entonces, gramo es G solamente. Entonces, cuando es masa, siempre cuando es masa se está midiendo es la cantidad, por ejemplo, de sustancias físicamente hablando. En lo que es, por ejemplo, si usted agarra una cucharada de sal o una cucharada de azúcar y eso usted quiere pesarlo, bueno, entonces el peso se manifiesta en kilogramos o en gramos, dependiendo de la unidad. O también, si vamos a hablar de medidas mucho más amplias, pueden ser entonces en libras, dependiendo, ¿no? En el caso del tiempo, bueno, el tiempo normalmente en experimentos de física es cuando más se utiliza por el hecho de que se utiliza para la ley de Newton, primera, segunda ley de Newton, en desplazamiento de un objeto de un punto A a un punto B, cuánto tiempo demora, cosas como esas. Entonces, siempre la unidad de medida va a ser el segundo y siempre se va a hacer la simbología del S. Ahora,
En algunos libros, y dependiendo del tipo de problema y dependiendo del tipo de situación, el tiempo se puede manifestar como también en minutos sobre segundos, dependiendo del caso. Entonces, si es minutos, sería la letra M minúscula. La intensidad de corriente eléctrica, también utilizado en lo que es física y también en parte en lo que es química, es el amperio. Entonces, ahí sería la letra A. En base a temperatura, aquí es muy importante la temperatura porque está asociado a lo que contemporáneamente estamos viviendo actualmente. Bueno, la temperatura del cuerpo humano, ¿cuánto es? 37 grados centígrados, ¿sí? Pero la temperatura en un experimento se puede manifestar, ya sea bajo tres símbolos, tres unidades de medida en temperatura. Aquí le aparece el Kelvin, que el símbolo es la K, pero también en temperatura se trabaja con grados centígrados, o sea, que es una C, y al lado tiene como una bolita, ese es para indicar grados. Y también la otra medida que existe es la de Fahrenheit. El Fahrenheit también es una F mayúscula y tiene entonces una bolita al lado izquierdo, entonces eso es para indicar grados. O sea, son tres unidades de medida en el caso de temperatura. O sea que aquí el cuadro había que completarle que en unidad sería Kelvin, sería Fahrenheit y sería grados centígrados. Y la simbología pues sería la K para Kelvin, la F para Fahrenheit y la C para grados centígrados. Entonces, normalmente si usted agarra un termómetro, lo más característico en un termómetro de lo que compramos en farmacia es que la graduación del termómetro indica que está en grados centígrados. Sencillamente que se toma como base la temperatura de nuestro cuerpo, que es 37 grados centígrados. Entonces, de ahí parte el hecho de que cada línea equivale a 2 grados y luego entonces aparece de 37 a 38, deben aparecer como 5 divisiones, rayitas, que son las que indican entonces el punto 5, punto 8 y demás. Entonces, eso es lo importante en el caso de las temperaturas. Cantidades de sustancias, ya cuando se trabajan con sustancias mucho más específicas, en química se trabaja con una unidad que se llama el mol. Y que me imagino que en la parte de química le deben comenzar a hablar pronto de lo que, o si no han hablado ya de las unidades de medida basadas en mol, que viene siendo la expresión de unidades del gramo kilogramo, dependiendo del caso. La intensidad luminosa, que es la candela, que se denota con el CT. Entonces, las suplementarias, las medidas suplementarias serían el ángulo plano y el ángulo sólido, que estos sí se dan para medidas mucho más específicas, en el cual se trabaje con problemas de física o trigonometría, dependiendo del caso. A ver, la magnitud de físicas en su medida. Bueno, en este caso, vamos a trabajar con lo que es el metro. El metro, pues, se puede trabajar, ya sea, o puede estar configurado dependiendo del tipo de instrumento que estemos utilizando, puede ser centímetros o en metros. El kilogramo, como le mencionaba ahorita en el cuadro, aquí es para medir algo en peso. Normalmente en química se trabaja con unas balanzas que son como dos platos, así como estos, pero aquí en el centro tiene las medidas y aquí es totalmente plano. No es es como un poquito parecido a esto, pero es un tipo de balanza. Y también se llama balanza de platillos, en la cual pues se logra pesar. Si vamos a pesar sustancias como ven aquí, un polvillo, o puede ser cualquier sustancia en estado como en arena o algo así, entonces se utilizan este tipo de balanza. Y la graduación debe estar en gramos o kilogramos, dependiendo de cuál sea el aparato. Ahora, esto se trabaja en un laboratorio pues de hace 10, 15 años. Pero si nos vamos a un laboratorio mucho más sofisticado, pues se trabaja con estas balanzas de precisión en forma ya digitalizada. O sea que nada más en el plato aquí se coloca lo que uno quiere pesar y una vez sale acá las cantidades y uno la gradúa si lo quiere en libras, si lo quiere en kilogramos, si lo quiere en gramos, en fin. En el caso de la magnitud, entonces toma en cuenta para unidades de física, como les mencionaba más adelante, lo que son las unidades en segundos. Normalmente se puede trabajar en segundos, algunas veces se puede trabajar en minutos para las especificaciones del instrumento, la graduación que tenga.
Las magnitudes, en este caso magnitud en amperio, para experimentos de niveles de intensidad lumínica, la corriente alterna, corriente directa, entonces trabaja con este amperímetro. ¿Ya? Este amperímetro mide las cantidades de fluctuaciones de energía. Y lo que les mencionaba entonces, las temperaturas, pues un termómetro normal, pues normalmente se trabaja con grados centígrados, que tiene la graduación. Ahora, algo importante que tiene que ver este tipo de medidas en caso de la temperatura es sencillamente que trabajan con algo que se llama punto de ebullición del agua. ¿Cuándo es el punto de ebullición del agua? El punto de ebullición del agua es cuando usted toma el agua, la coloca en una vasija y la comienza a hervir. Lleva el tiempo. A 2 minutos de usted poner el agua, usted va a notar que salen como una especie de burbujitas. Ya a 5 minutos, el agua no hace burbujitas. El agua comienza como a hacer grandes burbujas y comienza entonces a tirar una especie de humo, un humito. Eso es el punto de ebullición. Cuando el agua hierve, ese es el punto de ebullición del agua. Cuando el agua está hirviendo, tiene 100 grados centígrados. Por eso aparece aquí. Punto de ebullición del agua en grados centígrados es 100. O sea que si usted toma un termómetro, y hago hincapié y ojo, se toma un termómetro que soporte alta temperatura. Si usted toma un termómetro de esos que venden en la farmacia, usted lo abre, o sea, usted lo saca, usted va a notar que el termómetro tiene como una sustancia gris en el centro. Eso es mercurio. El mercurio, cuando está en presencia del calor, él reacciona. Cuando en presencia del frío, él también reacciona, es un líquido. Entonces, si está en presencia de calor, obviamente él va, como es un cilíndrico, él comienza a ascender. Pero si está frío, comienza a descender. Entonces, el detalle es que el vidrio que recubre el mercurio solamente está diseñado en los termómetros de farmacia para no más de 40, 42, 45 grados centígrados. Si usted coloca ese termómetro en el agua, explota. Y el mercurio no es muy bueno para la salud, así ahí a lo libre. Entonces, para tomar ese punto de ebullición hay que tener un termómetro que esté calibrado y que tenga la suficiente cantidad de vidrio que sea de la marca para soportar calor. Bien, entonces lo que mencionaba del grado Kelvin es otra ponderación que hay para medir lo que son las temperaturas, pero ya cuando se trabajan en Kelvin es cuando se tienen termómetros, por ejemplo, de las grandes maquinarias, las grandes empresas que tienen grandes hornos, en los cuales funcionan con temperaturas arriba de los 500 grados centígrados. Entonces se puede trabajar con grados Kelvin. Igual que grados Fahrenheit, pues que son otros tipos de ponderación para el caso de la temperatura. En el caso de magnitud de medidas de físicas, medidas en base a volúmenes, entonces trabajaríamos, vamos a utilizar estas son de física y medidas que son mucho más amplias para lo que es el desplazamiento de cuerpo y demás. Pero aquí yo les tengo para lo que es magnitudes físicas y medidas. Por ejemplo, tenemos este pequeño instrumento, este pequeño Ermeleyer, este se llama Ermeleyer, vidrio, pero la graduación para medir volúmenes, ustedes ven que él está graduado en esta parte de aquí, no sé si logran ver, aquí dice 200 ml. Esto es específico para solamente medir líquidos, agua, puede ser cualquier sustancia que usted desee medir, puede ser agua, puede ser alcohol, o sea, todo lo que sea líquido. Esta se llama probeta, se ven el tamaño, ¿verdad? Igual tiene una serie de graduaciones. Esta está en base a 250 ml. Aquí aparece ml. Esa ml significa mililitro. Entonces, ella parte desde 0 a 250 ml. Igual es para medir volumen. El otro, que también se usa mucho en el laboratorio, es el vaso químico. El vaso químico de igual forma tiene una graduación de 200 ml y pues obviamente es para medir cualquier tipo de volumen. Ahora, para hacer mediciones
se tiene que tomar, hacer medidas exactas, porque si usted mide, se le manda a medir 5 ml de agua y se equivocó y me dio fue 6 ml de agua, ya esa diferencia en 1 ml hace que el experimento no funcione o hace que el experimento no sea viable. Entonces, dentro de estos tres instrumentos de laboratorio que yo he mencionado, dentro de los tres, el más exacto para mediciones de líquido, entre estos tres, es la probeta. Esta que está aquí. Ahora, existen diferentes tipos de probetas en tamaño, ¿no? Para el caso de medir volumen. Entonces, otro instrumento, otro equipo de laboratorio es el vaso químico, perdón, el tubo de ensayo, perdón. Este es el tubo de ensayo. Este tubo de ensayo, pues, algunos no, la mayoría no tiene para medida. Sin embargo, es probable que en algunos laboratorios el tubo de ensayo sí tenga un tipo de medición aquí. Este mide 1 ml, ¿verdad? Y bueno, él entonces se coloca de esta forma, esta gradilla, en la cual pues entonces se dispone el método de comparación de sustancias y separación, por ejemplo, de pigmentos o demás, se coloca de esta forma. Y este es más o menos pues el equipo de laboratorio. Ahora, el colegio cuenta con más equipo de laboratorio, pero por obvias razones pues no tenemos, pues, digamos que la situación que está corriendo ahorita a nivel mundial pues no se permite trabajar haciendo experimentos, pero si pudiéramos realizar experimentos, utilizaríamos el equipo utilizando medidas y haciendo mediciones de sustancias para que ustedes lo vean entonces ver y manejar el equipo y lo aprendan. Bueno, esto es en base a lo que es el tema de magnitudes que vamos a trabajar entonces en el caso del módulo. El módulo, la primera tarea del módulo ya tiene que estar entregada, ya tienen que haberla hecho en plataforma. O sea, ya se programó, eso ya tiene que ser hasta el día 8, creo que la programé para que se entregase. Ahora, para hoy, automáticamente termina la clase, ya entonces se va a activar la asignación de las actividades correspondientes a magnitudes, a lo que acabo de explicar ahorita de las unidades de medida. Ese taller se activa como a las 5 de la tarde, me parece que lo active para que ya entonces comiencen a realizar sus tareas. Se activa hoy y tienen hasta el día 30, hasta mediodía del día 30 de este mes para entregar vía plataforma su actividad. ¿Qué involucra la actividad? Son dos talleres, la cual involucra hacer una asociación basado en lo que expliqué ahorita del PowerPoint y tiene que reforzarlo con lo que aparece en el módulo. Es un cuadro. Ese cuadro son dos cuadros que tienen que completar utilizando las unidades de medida. En el módulo, después de esas actividades, en el módulo aparece entonces una página de algunos instrumentos de laboratorio de los cuales están los que yo expliqué ahorita. Entonces, tienen que clasificar, de acuerdo a la actividad, tienen que clasificar cuáles son los instrumentos de laboratorio que se utilizan para hacer medición en volúmenes, o sea, en líquido, y cuáles son los que se utilizan en laboratorio para medir en peso. Recuerden las unidades de medida que estoy explicando. Si es en volúmenes, en mililitro, en litro. Si es unidades de peso, entonces gramo, kilogramo o el mol. ¿Sí? Entonces esas unidades de medida tienen que clasificarlas en la tarea que se le ha asignado, que ya ahorita como a las 5 se activa. Entonces, deben tener en cuenta eso, deben también asociar el hecho de que el módulo les presenta las actividades y que en el mismo módulo están las respuestas. Solamente tienen que sentarse a leer el módulo, revisar la explicación de la clase que yo he dado hoy, revisarlo y comenzar a hacer las tareas. O sea, son dos tareas, dos actividades que se le van a asignar, que ya están programadas. Ya para las próximas clases se va entonces a hacer un pequeño ejercicio, pero ese ejercicio va a ser de forma virtual y pueden utilizar el módulo. O sea, la idea es que haga el ejercicio, pero utilices el módulo. El módulo te va a ayudar a hacer el ejercicio.
Si tú lees el módulo, haces el ejercicio. O sea, va conectado una cosa con la otra. Entonces, eso ya también está en plataforma, pero no está habilitado todavía. Ya yo lo tengo hecho, pero no lo tengo para que ustedes lo puedan ver todavía. Ya cuando terminemos este módulo, esta parte de las unidades de medida, entonces es probable que yo les diga, bueno, entonces cuándo se va a activar ese ejercicio. Igual, usted ingresa a la plataforma, busca donde dice ejercicios, y hay un link ahí que se va a activar, usted da clic y se despliega entonces el ejercicio. El ejercicio es de coger la nueva respuesta, y es bien sencillo, son 5 preguntas. Lo único que sí tengo que decirle es que son 5 preguntas de escoger la nueva respuesta, pero son analíticas. Es decir, que si usted no lee bien el módulo y no analiza lo que yo estoy preguntando, pues no va a poder responder y no va a poder seleccionar la respuesta la más correcta de la respuesta. Entonces, por eso tienen que, la idea es obligarlos en cierto sentido a que utilicen el módulo leyéndolo para que puedan hacer el ejercicio y por ende pues salgan bien. Entonces, esa es la idea del módulo versus el ejercicio. La pequeña prueba que es un ejercicio, eso es como para, digamos, verificar cierto tipo de conocimiento en 5 preguntas. Bien, entonces, nuevamente cayendo al hecho de las unidades de medida, pues en química, en biología, siempre se van a utilizando diferentes tipos de medidas. Y normalmente, ahorita, todos debemos aprender y debemos tener en cuenta lo que es la unidad de medida en grados centígrados, por lo que más se está utilizando. Y más se utiliza por toda la situación que estamos viviendo. Ustedes ven los aparatos digitales que utilizan para medir las temperaturas, son digitales, pero están graduados en grados centígrados, en algunos casos. Pero imagínense que usted no tenga el aparato, usted quiere hacer una medición de temperatura y solamente tiene el termómetro, y de repente usted no sepa qué significa C, ya usted debe saber qué significa C, en grados centígrados. Y está basado en el nivel de punto de ebullición del agua, que son 100 grados centígrados. Entonces, en base a eso, y tomando en cuenta la temperatura de nuestro cuerpo, que son 37 grados centígrados, entonces los termómetros están graduados para ese tipo de temperatura. Bien, en el caso del módulo también, deben leer, deben haber hecho la parte de conocimientos previos, que también tienen que estar listos. Y las primeras actividades ya tienen que haberlas subido a plataformas para yo evaluar. Creo que hay como 5 estudiantes de este grupo que ya mandaron los talleres y ahí evalué y coloqué las notas en la plataforma, en el CIRAL. Entonces, ahí tienen que verificar entonces que le aparezca la nota correctamente. Bueno, entonces, vamos a hacer entonces las preguntas de cierto tipo de instrumentos que acabo de explicar para ver entonces cómo captaron los conocimientos. A ver, entonces, el escano. ¿Me escucha el escano? A ver, algo Sí, dígame. sencillo. Ok, vamos a algo sencillo. Mencióneme 2 unidades de medida que se utilizan en base a para medir volúmenes, estado líquido. ¿Cuáles serían? Están en Ya, el módulo, en un cuadro. En el cuadro, en el módulo está un cuadro que aparece en unidades de medida. Ahí entonces dice volúmenes. Búsquenlo ahí en el módulo. me dijo que para medir qué, profe, Volumen, en volumen. O sea, líquidos. líquidos. Ajá. ¿Cuáles son las unidades de medida para lo que es volumen? Okay, en el cuadro tienen que buscarlo, porque en el cuadro aparecen las unidades de medida parecido a la presentación que yo les mostré ahorita. Entonces, recuerden que en volúmenes, siempre cuando es volúmenes, se trabaja, tiene que asociar volumen líquido.
Entonces, si es líquido, es mililitro, o sea, ml o en litro. Observen que los vasos químicos, aquí tienen no sé si logran ver, me dicen si están viendo. Si logran ver aquí, dice 250 ml, ese es mililitro. Pero en algunos casos puede aparecer la L, el litro. Igual en la probeta, de igual manera. Observen que aquí en grande se logra observar 250 ml, o sea, mililitros. Entonces, todo lo que es volumen trabaja con mililitros o mililitros. Ya cuando es peso, bueno, no tengo equipo de pesa ni balanza, pero en el laboratorio del colegio sí sé que hay para medir. Entonces, allá se usa lo que es una balanza de dos platos, en el cual es para las mediciones de, por ejemplo, cuánto pesa una cucharada de glucosa o cuánto pesa una cucharada de cloruro de sodio y cualquier tipo de sustancia que esté en forma sólida. Ahí entonces se utiliza para medir en ese caso. Ya para mediciones de temperatura, pues termómetro. Pero no tengo termómetro. Lo que tengo aquí no tengo termómetro. Tengo esta, que también es una pipeta. ¿Sí? La pipeta es igual, es otro tipo de instrumento de laboratorio que no lo había mencionado para medir volumen, pero esta es sumamente delgada, se utiliza de esta forma. Si aquí hay agua, yo quiero pipetear 2 ml de agua, utilizo la pipeta, introduzco y tapo aquí, en esta parte, y luego levanto y busco donde dice 2 ml, en las líneas que están aquí busco 2 ml, y si me he pasado, entonces libero un poquito con el dedo y él cae y mido. Entonces, entre lo que he mostrado el equipo de laboratorio de cristalería, esta es la más específica, la pipeta, para medir volumen. Ahora, esta está graduada para solamente captar, no sé si logran ver aquí, 2 ml de líquido. Solamente cabe 2 ml en esto. Hay pipetas que pueden ser hasta 10 ml, son mucho más grandes. Entonces, eso depende del equipo de laboratorio que uno tenga en el momento para hacer los experimentos. Profe, disculpe, ¿usted me puede orientar en qué lado de usted me hablaba que se encontraba para medir volúmenes? ¿En qué recuadro? Porque, o sea, eso yo lo anoté, ¿cierto? Ajá. Pero para ver dentro del módulo que yo mantengo, ¿dónde yo pude encontrar esa explicación, esa Ok, respuesta? primero tienes que ubicarte en la unidad 2. Estás en la unidad 2. ¿Sí? Dice unidades de medida. Ok, Ajá. ahí entonces comienza a leer. Creo que en la tercera página hacia adelante hay un cuadro. Búsquenlo ahí. Que dice masa, kilogramo y kg. Exactamente, ahí está. Esas son las unidades de medida. Ajá. Ajá. Ahí entonces debe aparecerle volumen. Mm, bueno, mis compañeros me ayudan.